Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una de las personalidades de la Argentina que merecen rescatarlas del olvido. Vamos a hablar de Mariano Moreno. Y para entrar un poquitito en detalle, había nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778, hijo de Manuel Moreno y Argunaga y de Ana María del Valle, quienes tuvieron 14 hijos y siendo Mariano Moreno el primero de estos 14 hermanos. Como adolescente fue a estudiar al Colegio San Carlos bajo la tutela de Mariano Medrano y de Fray Cayetano Rodríguez, que fueron los maestros influyentes para que desarrollara su carrera posterior. Hablaban ellos de que tenía una memoria feliz, un carácter grave y una fina sensibilidad que le daba una precisión de ideas y una tenacidad en la acción. A comienzos del siglo XIX, con 22 años, se dirige a la Universidad de Chuquisaca y queda bajo el cuidado, la dirección del canónigo Terraza, que sería quien más luego lo volvería a casar. Allí empieza a estudiar las ideas libertarias de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire y Diderot, y llega a traducir el contrato social. Y estando en el Alto Perú se da cuenta de que la economía que tenía esa región, que estaba basada en la minería, era totalmente distinta a lo que sucedía en el Río de la Plata. Y se encuentra con la realidad de lo que era el trabajo indio, de lo que era la mita y el yanaconazgo. Y para refrescar un poco la memoria, la mita era un sistema colonial que reglamentaba el trabajo indígena, que recluía a los mismos en una mina sin ningún tiempo estipulado y ninguna retribución. Con lo cual se empieza a dar cuenta o empieza a luchar por la reivindicación de los aborígenes. Cuando renuncia a su carrera sacerdotal, más allá de los pedidos de su familia, comienza a trabajar, a estudiar derecho, atraído por la misma explotación que veía que se hacía de los aborígenes. Tanto así que el 12 de agosto de 1802 produce una exposición llamada La Disertación Jurídica sobre el Servicio de Indios en general, con lo cual empieza a darse cuenta de lo que era el problema indígena en esas tierras. Se casa en esos momentos con María Guadalupe Cuenca cuando tenía esta 14 años. En 1805 regresa a Buenos Aires, ya abogado, con su señora y con su hijo Mariano. Luego de matricularse, se vincula con los abogados españoles, amigos del hogar paterno. Logra que se lo nombre relator de la audiencia y asesor del cabildo, y una de sus primeras acciones es defender a los oficiales del regimiento de milicias voluntarias de indios, de pardos y morenos, porque se le intentaba disminuir el sueldo en comparación con los oficiales de los otros regimientos hispánicos. Apoya a la asonada de Álzaga el 1 de enero de 1809, que intentó destituir al virrey Liniers, y lo cual es derrotado y es dejado de tener en cuenta. No obstante ello, el 30 de septiembre de 1809, prácticamente finalizando el año 1809, imbuido de esas ideas de libertad, escribe la famosa Representación de los Hacendados y Labradores, que propician la libertad de comercio para la prosperidad nacional y que obviamente no fue aceptada en su momento por el virrey Cisneros. A principios de 1810, recordemos que se producen las revoluciones en Chuquisaca y en La Paz, en el Alto Perú, la primera en mayo y la segunda en julio de 1809, con lo cual quienes fueron los jefes revolucionarios tienen una represalia muy cruel.
Cuando llegan estas noticias a principios de 1810, hacen que el fervor patriótico y la ebullición libertaria empieza a correr entre los criollos del lugar. Se suma que la Junta Central de Sevilla, ante el avance de las tropas napoleónicas, hagan que se produzca, al no tener gobierno central en España, un cabildo abierto en el 22 de mayo, donde, si bien Mariano Moreno no habló, tomó nota de lo que era el fervor patriótico de ese momento. Se produce el 25 de mayo, la Junta de Mayo lo nombra como secretario de Gobierno y de Guerra. Y ahí se da cuenta Moreno que necesita divulgar las acciones que iba a producir esta nueva junta para que supieran todas estas 8 provincias, y el 7 de junio de 1810, recordemos que el 25 de mayo fue el primer grito de la verdad, de libertad, y el 7 de junio de 1810 crea la Gaceta de Buenos Aires. ¿Para qué? Para comunicar los actos de gobierno en forma fehaciente. Moreno, no obstante no tener una familia de alcurnia como la de Saavedra, Castelli o Belgrano, se destaca ante estas personalidades, perfilándose con un aplomado señorío que marca su rumbo revolucionario. ¿Y por qué? Hay 3 razones fundamentales por las cuales Moreno tiene tanta repercusión dentro de la Junta. Primero, que era de la Junta uno de los mejores informados sobre los problemas del virreinato. No nos olvidemos que de las 8 provincias iniciales, 4 eran del Alto Perú, y él llegaba de allí y se daba cuenta de todos los problemas que tenía la economía de esos lugares, la sociedad de esos lugares, con la forma indiscriminada de tratar al aborigen. Segundo, porque conocía como buen abogado todos los vericuetos que tenían las leyes de Indias y las instituciones, tanto la audiencia como el cabildo. Y tercero, porque era un magnífico escritor político para los decretos, manifiestos, notas diplomáticos o los recursos del momento. A raíz de eso, se da cuenta de las necesidades de este primer gobierno y con su fogoso impulso juvenil de 32 años, quería demostrar, y así lo ha hecho, que la soberanía popular debería inspirar a la Junta todas sus acciones de gobierno, que el pueblo era el responsable de gobernar. A raíz de esto crea una oficina de censo y planifica la primera biblioteca nacional. En noviembre de 1810 escribe en artículos sobre la justa emancipación de América por la inevitable pérdida de España. Allí es donde se lo tilda de haber realizado o de haber preparado un plan de operaciones que se divulgó en forma secreta el 30 de agosto de 1810. Se duda aún si es de Belgrano, si es de Moreno o no, en razón de que es un plan bastante detallado que es el que da origen a toda la difusión libertaria que hace la Junta. El 3 de diciembre excluye a todos los españoles de los cargos administrativos porque se da cuenta de que todos aquellos que medraban con el orden español no podían ejercer ningún cargo dentro del gobierno. El 8 de diciembre también produce una reglamentación de los honores y el ceremonial del gobierno y reduce las atribuciones del presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, por un brindis que había producido un oficial ebrio después de una comida que hablaba de Saavedra emperador. Moreno se da cuenta de ello y empieza a darse cuenta de que se debería manejar estas cuestiones con suma delicadeza. Por último, cuando los diputados del interior, previo a la invitación a integrarse
al gobierno, llegan a Buenos Aires, un sector pugnaba porque se integraran a la Junta y Moreno pedía que se congregaran en un congreso. Es derrotado Moreno en contra de la opinión de los de Saavedra y su grupo, con lo cual pide renunciar a su cargo de secretario de la Junta y ser enviado al exterior. A partir de ese momento se embarca en un buque inglés llamado Fame, la fama, para llegar a Río de Janeiro y a Londres. En el trayecto hay una rara historia sobre por qué muere Moreno. Algunos dicen que de la enfermedad que tenía, otros se habla de que la medicación que le dan dentro de la nave, que le da el capitán de la nave, hace que 40 días después de su partida, el 4 de marzo de 1811, muere frente a la isla de Santa Catarina. Lamentablemente, recién la Gaceta de Buenos Aires, que él había fundado, lo recuerda humildemente en febrero de 1812. Esta es una personalidad olvidada que fue uno de los gestores y que marcó un poco el ritmo de la Revolución de Mayo. Les agradezco la presencia, espero que haya sido de interés y los espero, Dios mediante, en el próximo relato sobre las personalidades olvidadas de la Argentina.